tenemos dos historias que ocurren en Rusia y son dos imposturas, dos sustituciones. El gobierno de Catalina, de Rusia, Catalina la Grande, estuvo lleno de intrigas. Había conspiraciones en todos los rincones. Ella era alemana y había llegado a la corte rusa por haberse casado con el zarevich, el hijo del zar, el príncipe Pedro, o sea, el heredero del trono. En 1762, Pedro subió al trono como Pedro III, pero no le fue muy bien que digamos. Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. Pero el asunto no terminó así. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Una pésima semana. Fue asesinado el 17 de julio de 1762. Y algunos historiadores todavía discuten si es que Catalina tuvo algo que ver en aquel crimen. En 1773, mientras las mejores tropas de Catalina estaban luchando contra los turcos, un cosaco llamado Yemelyan Pugachev declaró ser el esposo de Catalina, nada menos que el emperador Pedro, que se había muerto 11 años atrás. Bueno, el hombre Yemelyan Pugachev dijo que sí, que él era Pedro y que se había escapado de los que habían tratado de matarlo y que ahora encabezaba unas hordas de siervos fugitivos, cosacos, tártaros y otros descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, Catalina, su mujer. Yemelyan, en realidad, no se parecía en nada a Pedro, al emperador. Pero eso para él no era ningún problema, puesto que andaba por ahí prometiendo libertad y riqueza a todos los que lo siguieran. Entonces, por ahí, si veían que no era muy parecido, no les importaba. En la corte se dividían las opiniones, ¿no? Por un lado estaban los escépticos, que decían que había que eliminar a ese hombre de inmediato, escéptico. Los crédulos, que pagaban recompensas a los retratistas para que se acercaran al supuesto zar e hicieran llegar a la corte un cuadro de aquel hombre. Y después estaban los muy crédulos, que creían que este era el fantasma de Pedro III que no se dejaba aplacar. Eran más crédulos que todos. No solo creían en que ese era Pedro, sino que creían que era el fantasma de Pedro. Bueno, la rebelión de Pugachev comenzó en los montes Urales, empezaron las capturas de fortalezas imperiales en las estepas del Volga, cayeron ciudades importantes como Kazán, Saratov, Penza. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en los portales de sus mansiones, en filas ordenadas según las edades. A eso yo le llamo prolijidad. Los extranjeros, incluso los rusos que vestían ropas occidentales, eran también asesinados. Bueno, es decir, era muy difícil no ser asesinado. La preocupación en la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y que luego caería San Petersburgo. Pero en 1774, ¿qué pasó? Terminó la guerra con Turquía y las tropas de la primera línea quedaron libres para actuar contra el impostor Pugachev. Y lo atraparon. Fue atado y entregado en una jaula a Catalina para que lo viera. Antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula
de Pugachev y le dijo: el zar Pedro era mucho más hermoso que vos. Eso fue lo peor. Eso es lo que más le molestó. O quizá no, en realidad, porque lo peor fue que lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado. Asimismo, los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices y orejas. Los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego se dejaban flotar y arrastrar por la corriente del Volga para que sirvieran de lección a los sobrevivientes escondidos río abajo, no así a los que estaban escondidos río arriba. Al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, apareció otro pretendiente al trono. En este caso, la impostura no era exactamente una sustitución. Ya veremos. Sucedió que una muchacha dijo que era hija de la emperatriz Isabel y del llamado emperador de la noche, Alexis Rasumovsky, ¿no?, que eran antecesores al trono de Catalina. Aquella pareja, Isabel y Alexis, no había tenido hijos. De haber tenido hijos, Catalina no hubiera sido emperatriz. Entonces, cuando aparecía una hija de Isabel y Alexis, desde luego, esta hija tenía mejores derechos al trono que la propia emperatriz en ejercicio. Y esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Taraknova y viajaba de una capital a otra contando acerca de su ascendencia. Soy la hija de Alexis y fulana, qué sé yo, en fin. Milagrosamente esta chica consiguió el apoyo de Polonia y de otras regiones enemigas de Catalina. Catalina la Grande entonces decidió deshacerse de esta chica y le ordenó a Gregory Orlov, quizá el más importante de sus amantes, y que en aquellos tiempos era el más seductor de la corte, y le dijo que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. Por esos días Orlov andaba rascándose por el Mediterráneo al mando de una flota e hizo lo siguiente: se las ingenió para conocer a Isabel, ejerció su encanto, cómo le va, qué sé yo, una pastilla, todas esas cosas. Le dijo que la amaba y la princesa cayó seducida. Esto fue en Italia. Allí Orlov la convenció de que subiera un buque de guerra ruso para casarse allí. Dice, si te subís a un buque de guerra ruso, estás bajo bandera rusa, nos podemos casar, amor de mi vida, qué sé yo. Otra pastilla. Bien. Y ahí nomás celebraron una ceremonia ortodoxa de matrimonio, completamente falsa. Y después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. La farsa de Orlov, que pudo haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco, continuó durante todo el viaje. Y dicen que aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. Apenitas tocaron puerto, si me permiten la expresión, ¿no?, Orlov se despidió e Isabel Taraknova fue engrillada y llevada en cana. Desde su calabozo en la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas lastimeras a Catalina, que decían, ay, 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 en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis. Algunos dicen, pero parece que es una leyenda, que murió ahogada en su celda por la inundación del Neva que alcanzó la fortaleza. Estos son dos impostores que fueron castigados. ¿A quién dedicar estas charlas? Yo le dedicaría esto a los impostores en general, ¿no? A los que se hacen pasar por otros, a los que se disfrazan, a los usurpadores de noviazgos, a los colados en los casorios.
Si en el mundo fuéramos todos impostores, como creo que así es, o sea, en este mundo de sustituciones, ya nadie sabe quién es quién. Ni quién soy yo, ni quién es usted, ni quién es este muchacho.